¿Qué tal? Dios te bendiga, Enrique. Un saludo a la distancia. Voy a comenzar con mi primera intervención. Bueno, en primer lugar, voy a darte las pruebas bíblicas y las razones también lógicas, ¿no? Por las cuales los ángeles no pueden ser divinidades ni deidades. En primer lugar, según el diccionario, y acorde lo enseñan las Sagradas Escrituras, un Dios es eterno. Repito, un Dios es eterno, ¿sí? No tiene principio, no tiene fin. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: yo soy el alfa y omega, perdón, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él merece recordar cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Un Dios tiene que ser eterno. No puede tener un comienzo. No puede tener un inicio. Sin embargo, los ángeles son creados. Han sido creados por Dios. Por tanto, tienen un inicio. Y si tienen un inicio, perdón, entonces no pueden ser deidades, no pueden ser divinidades. Número 2. Un Dios, según el diccionario, es un objeto de culto. Y no solamente según el diccionario, también lo define así la Escritura. Repito, un Dios es un objeto de culto. Repito, un Dios es un objeto de culto. El enoteísmo, monólatra enseña que los ángeles son dioses, pero que no se les puede dar culto, sino que solamente se les puede considerar como divinidades. Es decir, se les puede considerar como divinidades, pero no se les puede dar culto. Bueno, esto es completamente contradictorio a la Escritura, al sentido común y al propio diccionario, el cual define que un Dios es un objeto de culto. La Escritura enseña lo siguiente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder y milagros mentirosos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es un objeto de culto. Entonces, todo lo que es un objeto de culto es un Dios, es una divinidad. Si ustedes no le dan culto a los ángeles, entonces los ángeles no pueden ser dioses, porque para ser dioses tienen que recibir culto, de lo contrario no son dioses. Número 3, los ángeles son consiervos de nosotros. Si fueran divinidades serían superiores a nosotros. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1, cuando el apóstol Juan cae a los pies del ángel que le estaba mostrando las cosas, y este ángel le dijo: mira, levántate, no hagas eso porque yo soy consiervo tuyo. Número 4, la Escritura demuestra que nosotros juzgaremos a los ángeles. Entonces, si nosotros juzgaremos a los ángeles, ¿cómo pueden ser ellos divinidades? ¿Cómo pueden ser deidades cuando nosotros mismos los vamos a juzgar? Repito, ¿cómo pueden ser divinidades? ¿Cómo pueden ser deidades cuando nosotros mismos los vamos a juzgar? Dame un segundito para buscar la Escritura. Eso está en 1 Corintios 6:3. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos aún a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes de esta vida, afirma el apóstol Pablo. Ahora, número 5, la Escritura nos enseña que tenemos prohibido creer que existan otros dioses fuera del Dios verdadero. Éxodo 24. Y para mí esta es la prueba reina. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Hay otra versión que lo traduce de la siguiente manera: no tendrás otros dioses. Simplemente, no tendrás otros dioses. En pocas palabras, Dios nos prohíbe creer que existan otros dioses. Repito, Dios nos prohíbe creer. Dios nos prohíbe creer que existan otros dioses. Tenemos prohibido creer que existan otros dioses fuera del Dios verdadero. Ahora, solamente hay un Dios verdadero, solamente hay un único Dios, y no en el contexto de singularidad, sino en el contexto existencial, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en el libro de Isaías 44 y 45. Yo soy el Señor
y no hay ningún otro fuera de mí. No hay Dios, no conozco ninguno. Isaías 44:8. Pero ánimo, no tengan miedo. Yo así lo dije, yo así lo anuncié desde hace mucho y ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No hay refugio, no hay otro Dios, no conozco ninguno. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, entendáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre. Que ha demostrado que no existen otros dioses fuera del Dios verdadero. Y con eso termino mi primera intervención, con 5 minutos y 40 y tantos segundos. Muy buenas tardes, Isaac Fernández. Muchísimas gracias, lo primero, por querer debatir conmigo este tema de si los ángeles son dioses o no. Y muchas gracias a todos los que están escuchando este debate en distintos tipos de plataformas, como por ejemplo YouTube. Me presento, yo soy Enrique de la Rosa, soy teólogo y soy enoteísta monólatra. Y bueno, con este audio de presentación voy a comenzar a refutar los argumentos que has dado, Isaac, sobre este primer punto. Y voy a intentar refutarlos todos. Han sido muchos y muy largos para simplemente dos o tres audios que vamos a hacer sobre este debate. Pero te voy a intentar contestar a todo y te voy a hacer unas cuantas preguntas. Bueno, voy a volver a hacer el audio porque no se ha hecho. Lo vuelvo a repetir. Usted ha dicho en un comienzo que la eternidad simplemente es para Dios Padre y Dios Hijo, que los ángeles no son dioses porque no son eternos. Bueno, ahí tiene razón, la eternidad solo es de Dios Padre y de Dios Hijo, que estaban desde el principio y estarán hasta el final, ¿vale? Entonces, pero eso no implica que los ángeles no sean dioses, ¿vale? Se lo voy a demostrar enseguida. Vámonos al Salmo 82, versículos 6 y 7, dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué nos está queriendo decir el salmista, el rey David, en este versículo? Que luego es un versículo que utilizó Jesús en Juan 10:34. Pues el salmista nos está queriendo decir que todos los hijos del Altísimo son dioses. Y mi pregunta es con usted: ¿los ángeles son hijos de Dios, sí o no? Y nosotros, los humanos que estamos en la tierra y amamos al Padre y obedecemos al Hijo, ¿somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Porque aquí en este salmo está confirmando que los hijos del Altísimo son dioses. Es decir, existen dioses, ¿vale?, que no son eternos, que han sido creados, pero Dios les ha dado la condición de ser dioses. Fíjese lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 34, con esto de respecto a dioses. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Mi pregunta con ustedes es: ¿a nosotros, los hijos de Dios en la tierra, porque amamos a Dios Padre y obedecemos al Hijo, ha venido la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Pues Jesús está diciendo que a todos los que le ha venido la palabra de Dios y aman al Padre y obedecen al Hijo son dioses. Mi pregunta para con ustedes es: ¿a los ángeles les ha venido la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Porque saben realmente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. A que a ellos también les ha venido la palabra de Dios. Por lo tanto, los ángeles también son dioses. Y repito y termino con esto: que no sean eternos no significa que no sean dioses, ¿vale? Porque hay dioses que son creados y Dios les ha dado el atributo de ser dioses, ¿vale? Y con ello vamos a mirar un momentito lo que es la palabra dioses, porque mucha gente pues se confunde con este término, ¿no? Dios en el Antiguo Testamento en hebreo es Elohim, que significa dioses, el Dios supremo, o sea, dioses en plural, el Dios supremo, y también significa poderosos. Es decir, dioses significa poderosos, es decir, como que son más poderosos que las personas las personas que no son dioses. Pero ya nos estamos un poco saliendo del tema de los ángeles. Aún así, voy a refutarle lo que usted ha dicho sobre la adoración, que los ángeles, pues como no reciben adoración, pues no son dioses. Así que voy a ello. Con respecto al tema de la adoración, vayámonos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién?
preste mucha atención, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también, ¿quién? Preste mucha atención. El Padre, tales adoradores busca, que le adoren. ¿Vale? Es decir, Dios, o sea, Jesús dice que solo hay que adorar a Dios Padre. Es decir, que aunque los ángeles sean dioses, Jesús está diciendo bien claro que solo hay que adorar a Dios Padre. Y con ello también quiero que venga conmigo a Apocalipsis 10, capítulo 19, versículo 10, ¿vale? Dice así: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El apóstol Juan estaba con un ángel, y el apóstol Juan, maravillado de ver tantas cosas del libro del Apocalipsis, se postró para adorarle. Y el ángel le dijo: no lo hagas, que es consiervo de nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que es que solo hay que adorar al Padre. Además lo dijo el ángel y lo dijo Jesús, solo hay que adorar al Padre. Pero eso no implica que yo luego se lo voy a demostrar, que los ángeles no sean dioses. Lo único que son dioses que no tienen que recibir adoración, ya está, porque la adoración solo es al Padre celestial. Usted también ha dicho en este audio, primer audio, que el juicio a los ángeles, que como les vamos a juzgar, pues no son dioses y tal. Bueno, yo con esto lo que le quiero decir es que vamos a juzgar a los ángeles, pero ellos ahora mismo son dioses, son poderosos, que ahora se lo voy a demostrar en la segunda intervención, porque antes le quiero hacer un par de preguntas. Pero que nosotros les juzguemos no implica que ellos no sean dioses, no sean poderosos. Porque nosotros, cuando seamos revestidos, cuando seamos resucitados o arrebatados, dice la palabra de Dios que seremos como los ángeles. Lo que pasa que nosotros, al reinar con Cristo, nosotros les vamos a juzgar, a ver cómo hicieron las cosas, cómo nos cuidaron, cómo nos protegieron, si obedecieron en su labor, ¿vale? Porque los ángeles tienen una misión, ¿vale? ¿Cuál es la misión de los ángeles? Pues mira, se lo digo simplemente con la definición de ángel. Ángel en hebreo es malak, que significa mensajero de Dios. Y ángel en griego es ángelos, que significa mensajero. Es decir, ellos son los mensajeros de Dios. Ellos tienen muchos atributos. Entonces nosotros vamos a juzgar a ver cómo con esos atributos qué hicieron. Porque nosotros ahora mismo no somos tan inteligentes como ellos, no somos tan poderosos como ellos y no podemos hacer las cosas que ellos hacen. Pero por eso nosotros les vamos a juzgar. Simplemente eso, pero eso no significa que ellos no sean dioses. Y luego usted ha nombrado que esos versículos que dice que solo hay un Dios, que no hay dioses fuera de mí. Y con ello pues le voy a hacer una pregunta. No sé si usted ha leído este versículo de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Pues mira, en ese versículo Dios de dioses, dioses en hebreo es Elohim, que como ya le dije anteriormente, Elohim significa dioses, el Dios supremo, es decir, y también poderoso. Es decir, Dios en Deuteronomio nos está diciendo que es Dios de dioses. Y mi pregunta para usted es, ¿quiénes son esos dioses? ¿Quiénes son esos dioses? Y luego, por ejemplo, en el Salmo 82, versículo 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. La palabrita dioses también es Elohim, que significa dioses, poderoso, Dios supremo. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿quiénes son esos dioses que habla la Biblia? También en Génesis dice, voy a parafrasear, no dejemos que coman del árbol de la inmortalidad o de la vida, para que no sean uno como nosotros, porque Dios pone el plural en él. ¿Por qué Dios lo hace así? Es decir, cuando Dios está diciendo que no hay dioses fuera de mí, se está refiriendo a que no hay dioses falsos, no hay dioses ajenos, como por ejemplo Thor, Odín, Shiva, Alá, los dioses de Egipto, dioses del Antiguo Testamento, que era de otras naciones. Pues a eso se refiere Dios.
Dios se refiere que no hay dioses falsos fuera de él, pero Dios está diciendo que es Dios de dioses, que tiene otros dioses menores subordinados a él, pero que él es el único Dios que es todopoderoso, Dios supremo, al que hay que hacer adoración. Y como dijo Jesús, hay que amar a Dios Padre, ese Dios supremo, con todo nuestro mente, alma y corazón. Pero ello no implica que no existan otros dioses, como hemos visto en Deuteronomio, en Deuteronomio 10 o Salmo 82. Y luego usted dice que solo hay un Dios, el Padre. Pues claro que solo hay un Dios como el Padre. Solo hay un Dios como Él. Él es un Dios único, irrepetible. Es el Dios todopoderoso. Él es Dios de dioses, como hemos leído. Él es Dios único. Es que solo hay uno como Él. O sea, que eso no implica que no haya dioses menores. Y bueno, ya me he pasado de los 5 minutos. Ahora le dejo a usted que si quiere me refute. Pero sobre todo le dejo con esta pregunta. ¿Quiénes son los hijos? O sea, ¿quiénes son cuando dice vosotros sois dioses? ¿Quiénes son esos dioses? ¿Vale? Bueno, vuelvo a mandar el audio, el primero no se mandó. Bueno, en conclusión final, vuelvo a repetir, mi querido amigo Enrique no pudo demostrar que los ángeles son dioses. Repito, no pudo mostrar que los ángeles son dioses, no pudo refutar el argumento de la eternidad. ¿Por qué? Porque si algo no es, si los dioses no, si los ángeles no son eternos, no son dioses. Si los ángeles han sido creados, no son dioses. Para que sean dioses tienen que ser increados y tienen que ser eternos. Salmo 82, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Aquí se usa la palabra Elohim para denotar pluralidad, de majestad. La palabra Elohim se usa para referirse a Dios, pero también se usa para referirse a los ídolos y también se usa para referirse a nosotros como jueces, como reyes y sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 5, demuestra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos Elohim, no porque seamos dioses, sino porque somos reyes y sacerdotes. Si la Biblia le da la palabra Elohim a los ángeles, es porque ellos son en ese caso jueces, porque ellos tienen un puesto de autoridad. Elohim se conecta con Melahim o Malahim, que significa mensajero. Cuando la Biblia usa Elohim para nosotros o para los ángeles, no quiere decir que hay muchos dioses, sino muchos jueces, muchos reyes, muchos sacerdotes, muchos hijos de Dios que tienen un puesto de autoridad. No está demostrando que existe más de un Dios verdadero. Tu argumento, querido, con todo respeto, mi querido amigo Enrique, tocante a la palabra Elohim, queda completamente destruido. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que ir al contexto para ver cuándo la Biblia usa Elohim para referirse a los ídolos, cuándo la Biblia usa Elohim para referirse al Dios verdadero y cuándo la Biblia usa Elohim para referirse a nosotros o a los ángeles como jueces, como reyes y como sacerdotes. Te recuerdo lo que dicen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 5, y nos has hecho reyes y sacerdotes. También ellos son reyes, también ellos son sacerdotes, ellos son Elohim, no porque sean dioses, sino porque son jueces. Así que tu argumento sobre la palabra Elohim está destruido por la palabra de Dios. Con todo respeto te lo digo, querido amigo Enrique. Ahora, usas Deuteronomio, Dios juzga, Dios es Dios de dioses, claro, pero ¿en qué contexto a qué contexto te refieres? Dios es Dios de dioses porque es Dios sobre todos los dioses falsos. Él reina sobre todos los dioses falsos porque es el único Dios verdadero. Y también es Dios de dioses porque Él es el Dios verdadero y nosotros somos jueces. Entonces no estás demostrando que los ángeles son dioses. Solamente estás demostrando que la palabra Elohim se puede usar para los ídolos, para el Dios verdadero y para los reyes y sacerdotes. Pero no estás demostrando que existe más de un Dios verdadero y tampoco estás demostrando, gloria sea el Señor Jesucristo, que los ángeles son dioses. Por lo repetir, no has podido refutar el argumento de la eternidad. No has podido refutar el hecho de que los ángeles no pueden ser dioses si no son eternos. No pueden ser dioses si han sido creados. Ahora, para terminar, lo que te dije en mi primera intervención, con todo el respeto que te mereces, querido amigo Enrique. Número 1, Dios es eterno. Si los ángeles no son eternos, no son dioses, no lo pudiste refutar. Número 2,
Un dios es un objeto de culto. Si los ángeles no reciben culto, no son dioses. Tampoco lo pudiste refutar. Número 3. Los ángeles son consiervos de nosotros. Por tanto, no son superiores. Y si no son superiores, no son dioses. Tampoco lo pudiste refutar. Número 4. La escritura demuestra que nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Cómo los vamos a juzgar si ellos son dioses? Tampoco lo pudiste refutar. Número 5. Las escrituras demuestran que tenemos prohibido creer que existan otros dioses fuera del Dios verdadero, y tampoco lo pudiste refutar. Es más, ni siquiera lo tocaste en tu refutación. Éxodo 24, no lo vas a poder refutar. No tendrás otros dioses fuera de mí. Imposible de refutar. Ni siquiera lo tocaste, con todo respeto, mi querido amigo Enrique. Número 6. Las escrituras prueban que solamente hay un Dios. Por tanto, al único, repito, único y sabio Dios, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Isaías 44:8, Isaías 43:10. No lo pudiste refutar. Y cierro con esto. Gloria a Cristo. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, no hay más que un Elohim. ¿Cuántos Elohim? En el contexto de divinidad, uno solo. ¿Sí? Uno solo. Malaquías 2:10. No tenemos un mismo Padre. No nos ha creado un solo Elohim. ¿Cuántos Elohim? Uno solo. En el contexto de divinidad hay un solo Elohim. Marcos 12:29. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es este: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es el único Elohim. ¿Cuántos Elohim hay? Uno solo. En el contexto de divinidad hay un solo Elohim. Gloria a Cristo. Ahora, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim. Y la afirmación de Deuteronomio 6:4 la vuelvo a repetir: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es el único Elohim. 5 minutos con 38 segundos, paso palabra. Bueno, aquí viene mi segunda refutación. Te he visto un poco alterado, Isaac, no hace falta alterarse. Podemos tener un debate normal, sin chillarnos y sin dar golpes. No hay ningún problema en hablar normal para nosotros y también para las personas que nos están escuchando, porque como yo le dije en nuestro anterior debate, yo a usted no le voy a cambiar de opinión, pero es posible que las personas que nos escuchen pues sí que quieran analizarlo todo y quedarse, como dijo el apóstol Pablo, con lo bueno y rechazar lo malo. Entonces voy a empezar a mi segunda refutación con Éxodo, que usted lo dijo en su primer audio y ahora en el segundo, que por cierto este segundo audio no es el final del audio, sino que nos queda un último audio final, ¿vale? Entonces ahora tiene tiempo todavía de prepararse su audio final con sus conclusiones finales. Entonces en el libro del Éxodo usted nombra que a Moisés se le aparece Dios Padre, pero eso es totalmente mentira. A Moisés no se le aparece Dios Padre. Si usted va a Éxodo, justamente ese capítulo, verá que se le aparece ¿quién? El ángel del Señor, ¿vale? El ángel del Señor. Y hay un versículo muy importante en la Biblia, que es el más importante, que dice Dios: a este ángel que seguís, mi nombre está en él, ¿vale? Mi nombre está en él, es decir, este ángel del Señor tiene el nombre de Dios. Por eso el ángel del Señor dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tienen el mismo nombre, Dios Padre y Dios Hijo. Tienen el mismo nombre. Pero el versículo más importante con el que quiero que se quede usted es el siguiente: Juan, capítulo 1, versículo 18. Y son las palabras del Señor Jesús, las cuales tenemos que creer y obedecer si realmente somos sus hijos de Dios y seguidores de Cristo. Y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En griego, nadie es ouideis, que la concordancia Strong 3762, que significa ni siquiera un hombre, mujer o cosa. Es decir, que ni siquiera un hombre, una mujer o una cosa ha visto a Dios Padre jamás. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, si a Dios Padre nadie le vio jamás, quiero que me responda esta pregunta: ¿a quién vio Moisés en la zarza ardiendo, aparte del ángel del Señor? ¿Vio a Dios Padre? ¿Verdad que no? Y si usted no me sabe responder esta pregunta, pues bueno, voy a pasar a la siguiente. Usted dice que Elohim son jueces. Pues que nosotros juzguemos a los ángeles no significa que Elohim sean jueces. ¿Por qué?
porque le voy a volver a ir a la definición de Elohim. Elohim en hebreo, ¿vale? Con una Biblia interlineal griego-española y hebrea-española, significa dioses, el Dios supremo o poderoso. Eso de jueces se lo ha inventado. Porque además Dios Padre no es juez de nadie, porque dice que el juicio final lo ha delegado ¿en quién? En su Hijo, en Dios Hijo. Así que Dios Padre no va a juzgar. Quien va a juzgar es Dios Hijo. Por lo tanto, eso que usted dice que todos los Elohim son jueces es totalmente mentira. También le quiero repetir, ¿vale? Tampoco quiero repetir como usted, que parece que me está leyendo exactamente un artículo de internet con 5 puntos y me lo repite una y otra vez. Y yo tampoco quiero repetirme. Pero usted ha dicho que ese argumento de que sois dioses del Salmo y de Juan, las palabras de Jesús, que es falso. Y se lo voy a volver a repetir, pero no voy a estar mucho tiempo con este tema. Vayámonos a Salmo 82. Dice, vosotros sois dioses. Usted no me ha respondido a qué dioses se está refiriendo. Usted dice que son dioses menores, pero ya le he dicho que la palabra Dios, o sea, que son dioses falsos, pero ya le he dicho que la palabra dioses en ese texto, en hebreo, significa Elohim. Y cuando Jesús dijo en Juan 10:34, yo dije dioses sois porque a vosotros os ha venido la palabra de Dios, esa palabrita dioses, en griego, porque el Nuevo Testamento se hizo en griego, también es Elohim. También es poderoso, Dios Padre o dioses. No se está refiriendo a dioses falsos como usted dice. Entonces ahora yo mismo le voy a demostrar, porque no me respondió a esas preguntas, que los ángeles son Dios. En esta segunda intervención, ya que se lo prometí en la primera intervención, no se lo dije en la primera intervención. Vayámonos a Job, capítulo 1, versículo 6. Dice así, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mi pregunta para usted, para su último audio, es, ¿quiénes son estos hijos de Dios que se presentaron delante de Dios? Sí, el Señor Jesús en Juan 1:18 dice que a Dios Padre nadie le vio jamás. Es decir, si los seres humanos no han podido presentarse delante de los hijos de Dios, ¿quiénes son estos hijos de Dios que se presentaron ante Dios? Porque a Dios Padre nadie le vio jamás. Pues estos hijos de Dios son los ángeles. Son los ángeles. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor en Salmo 82, versículos 6 y 7. Vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Y si los hijos de Dios se presentaron ante Dios y los hijos de Dios son dioses, pues entonces es que existen otros muchos dioses y los ángeles, que son estos hijos que se presentan ante Dios, son dioses. Lo puedo volver a repetir, pero es que no sé cómo explicárselo de una mejor manera. ¿Vale? Entonces, mi argumentación ya no va a ir mucho más allá de esto. Quiero que usted, en su último audio, me diga, y no me diga que son dioses falsos, sino que me diga a quién se está refiriendo el salmista cuando dice que hay muchos dioses, a quién se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice que nosotros los cristianos somos dioses. También existe el versículo donde a Moisés, en el libro del Éxodo, se le pone como Dios sobre Faraón, ¿vale? Se le concibe Dios sobre Faraón, y esa palabrita Dios también está siendo Elohim, es decir, Moisés es un Dios poderoso sobre Faraón, ¿vale? Entonces, quiero que me responda a esas preguntas. Y luego quiero que también me responda a la pregunta de ¿quiénes son los hijos de Dios que se presentan delante de Dios si a Dios Padre nadie le vio jamás? Quiero que me responda a eso, porque que yo sepa, los únicos que se pueden presentar ante Dios Padre son los ángeles. Son los ángeles. Y Dios Padre le dice, por ejemplo, al ángel Gabriel que se aparezca a María, le dice a los ángeles que bajen como 2 varones a ver Sodoma y Gomorra, junto con el ángel del Señor, que es el Señor Jesucristo, y se presentaron ante Abraham. Le dice a Dios a los ángeles que vengan a Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot. Entonces, los hijos de Dios se pueden presentar ante Dios. ¿Pero quiénes son esos hijos de Dios? Porque nosotros todavía no nos podemos presentar ante Dios. Pues son los ángeles.
pero es que a Dios Padre nadie le vio jamás. Y con esto termino mi intervención, han sido 8 minutos, un poco largo, y si me puede responder a estas preguntas, y ya con su audio final. Gracias, y le pido por favor que no se altere. ¿Qué tal, Enrique? Mi primer audio no se mandó, así que te lo voy a volver a mandar. Bueno, tus falacias ad hominem no te van a servir. No has podido probar que los ángeles son dioses, no has podido refutar el argumento de la eternidad, pero bueno, eso te lo voy a decir después. Usas el argumento del ángel de Jehová. Claro que Cristo es el ángel de Jehová. Cristo es el enviado del Padre. La palabra ángel significa enviado. Sin embargo, eso no significa que Cristo sea una criatura al igual que los ángeles, en este caso, que son espíritus ministradores según el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 1 deja claro que Cristo es superior a los ángeles. Repito, superior a los ángeles. Escrito está, adórenle todos los ángeles de Dios. Y la Biblia enseña en Hebreos capítulo 1 que los ángeles no son dioses, sino que son espíritus ministradores. Eso no lo vas a poder refutar. Así que quedas completamente refutado. Usas el argumento de la teofanía, de que Dios se manifestó como un ángel, de que Dios se manifestó como una zarza ardiente, pero eso no demuestra que los ángeles son dioses. Eso no demuestra que los ángeles son eternos. Eso solamente demuestra que Dios se manifestó de distintas formas desde la antigüedad, pero no estás probando que los ángeles son dioses. Dices que Moisés fue un Dios poderoso. No, Moisés fue un rey, juez, sacerdote, tuvo un puesto de autoridad enfrente de Faraón, pero no fue un Dios verdadero. Ahí tú estás mintiendo. Engañas a la gente haciéndole creer que la palabra Elohim solamente se refiere a la divinidad, cuando la palabra Elohim también se refiere a la pluralidad de majestad, como reyes, sacerdotes, jueces, etc. Eso tú no lo puedes demostrar. Tú solamente estás diciendo, solamente significa un Dios, solamente significa ser poderoso. ¿Según quién? ¿Según Enrique de la Rosa? Eso se llama falacia de autoridad. Tú tienes que probar lo que estás diciendo. No solamente tienes que hablar por hablar. Demuestra lo que dices y si no quedas refutado. No engañes a la gente. Que la gente vaya al internet e investigue la palabra Elohim y se van a dar cuenta que también se refiere a los dioses falsos y a reyes, sacerdotes, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estás refutado otra vez. ¿Qué más? Bueno, pues es lo más relevante que usaste. El argumento del ángel de Jehová ya está refutado. El argumento de Moisés también. De los hijos de Elohim, pues ya está completamente despedazado. Tu argumento sobre Elohim está completamente pulverizado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se te demostró que la palabra Elohim se usa para dioses falsos, para jueces, reyes y sacerdotes y para el Dios verdadero. Te saqué Salmo 82, versículo 1, Biblia de las Américas, donde dice que Dios reina en medio de los jueces. No lo pudiste refutar. Éxodo 24, te lo saltaste, le tuviste miedo, porque ahí dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Bien, ese es el pacatazo. Ezequiel 28, capítulo 1. Para la oreja, pon la lupa, toma tu cámara y enfócalo, mi querido Enrique de la Rosa. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. ¿Qué cosa? Un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, dice el Señor. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Sí? He aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Satanás es el único ser que quiere ser reconocido como un Dios poderoso. Si usted dice que los ángeles son dioses poderosos, usted está diciendo que Satanás, que Lucifer, que el demonio es un Dios. Yo quiero que me respondas esta pregunta en tu última intervención. ¿Satanás es tu Dios? ¿Satanás es tu Dios poderoso? ¿Lucifer es tu Dios poderoso? ¿El demonio es tu Dios poderoso? Porque si los ángeles son dioses poderosos, Satanás es tu Dios y tu Señor. Usted mismo lo está reconociendo con sus argumentos. Ahora, mire lo que dice Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el anticristo, es el espíritu del anticristo, es el espíritu de Satanás el que puede enseñar a una persona a creer que existen otros dioses. Repito, Éxodo 24, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos sus argumentos quedaron completamente destruidos. Sus argumentos sobre Elohim fueron destruidos. Sus argumentos sobre los ángeles fueron acabados. Y usted no va a poder demostrar
o mejor dicho, refutar Hebreos capítulo 1, el cual demuestra que Cristo es superior a los ángeles, el cual demuestra que los ángeles adoran a Cristo, y el cual demuestra que los ángeles son espíritus ministradores, no son dioses, son espíritus ministradores, y eso usted no lo va a poder refutar. Le recuerdo la carga de la prueba. Número 1, Dios es eterno. Los ángeles son creados, por tanto no son dioses, no lo pudiste refutar. Número 2, un dios es un objeto de culto. Si los ángeles no reciben culto, no son dioses, no lo pudiste refutar. Número 3, los ángeles son consiervos de nosotros, por tanto no son superiores y como consecuencia no son dioses, no lo pudiste refutar. Número 4, la escritura demuestra que nosotros juzgaremos a los ángeles, por tanto no son superiores, no son dioses, tampoco lo pudiste refutar. Número 5, la escritura demuestra que tenemos prohibido creer que existan otros dioses fuera del Dios verdadero. Éxodo 24, tampoco lo pudiste refutar, ni siquiera lo tocaste en el debate. Número 6, las escrituras prueban que solamente hay un único Dios. Isaías 44:8, Isaías 44:14, no hay Dios fuera de mí no hay quien salve, no hay dioses conmigo, no conozco ninguno, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ninguna de esas pruebas bíblicas las has podido refutar, ni las podrás refutar. Te vuelvo a repetir tocante a Elohim lo siguiente: 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un Elohim. ¿Cuántos Elohim? Uno solo. Malaquías 2:10, no tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Elohim, ¿vale? Ahora, Marcos 12:29. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de estos el primer mandamiento de todos, es este: oye Israel, Yahweh es nuestro único, repito, único Elohim. Juan 17:3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim. Elohim en el contexto de divinidad solamente se le aplica a Dios. Solamente hay un Elohim en el contexto de divinidad, y ese es el Dios verdadero. Hay otros Elohim que son jueces, reyes y sacerdotes, que somos nosotros y los ángeles. Y hay otros Elohim que son dioses falsos. Conclusión final: los ángeles son espíritus ministradores, no son dioses. Los ángeles no son eternos, por tanto no son dioses. Los ángeles no reciben culto, así que no son dioses. Espero que me responda la pregunta, que me responda si Satanás, si el demonio, si Lucifer es tu Dios poderoso. Porque si los ángeles son dioses, entonces el demonio es tu Dios poderoso. Espero tu respuesta. Dios te bendiga. Solamente 7 minutos con 16 minutos. A ver si tú no me metes un audio de 20 minutos. Pero bueno, no me importa. De cualquier manera, después de tu audio, yo estaré haciendo mis conclusiones, ¿vale? Cuidado. Nos vemos en la próxima. Perdón. Hasta luego. Está bien, Enrique, no te preocupes. Habíamos quedado que en 4 audios. Yo tengo las pruebas, pero no importa, no voy a alegar. Envíame tu audio ya. Vale, adiós. Bueno, Isaac, voy con mi audio. Pensaba que este era el último, ya que dijimos 4 audios, pero el primero de presentación. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo en 4 audios, no pasa nada. Hacemos este audio y todavía nos queda uno más para terminar, el último. Entonces, simplemente en este audio voy a refutar lo que tú has dicho, intentaré hacerlo lo más corto posible. Por supuesto que Jesús es el jefe de los ángeles. Ahí estamos de acuerdo. Tenemos que irnos a Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué Jesús es el jefe de los ángeles? Porque Jesús es el Hijo de Dios, es un Dios poderoso. Jesús tiene ese atributo, que es el jefe de los ángeles. No sé si usted está de acuerdo conmigo en lo que ha dicho, pero Jesús es el jefe de los ángeles. No tengo mucho más que explicar en ese sentido. Y Jesús es el que es el responsable de ellos. Pero eso no significa que los ángeles no sean dioses, no sean poderosos. Entonces, vámonos a la palabra Elohim, que usted la está nombrando mucho. Dios es en el sentido ordinario, como podemos leer, pero también se usa en plural, el Dios supremo. Entonces, esa es la definición del hebreo, la definición directa. Luego ya está la definición de la Reina Valera, la cual viene de la Vulgata latina y no es tan exacta como, por ejemplo, el hebreo o el griego, sino que ya se tradujo del latín, que ya significa dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, como usted dice, poderoso, rey. Entonces, lo más importante es quedarnos con que
son dioses, dioses reales en el sentido ordinario, y vayámonos a la definición de ordinario y significa común, dioses comunes o corrientes, pero eso no significa que sean dioses falsos, sino que usted imagínese la Jerusalén celestial donde Dios Padre es el Dios supremo, está Dios Hijo, que es el jefe de los ángeles, no hay nadie como ellos, no hay nadie como el Padre Celestial, Él es único, ¿vale? Luego no hay nadie como el Señor Jesús, porque no va a haber nadie como el jefe de los ángeles, y luego hay miles o millones de dioses, tantos como ángeles haya hecho, porque dice el Señor Jesús que, como ya vimos, que los ángeles son dioses, porque dice que vosotros sois dioses porque sois hijos del Altísimo en el Salmo 82 y en Job 1.6, como podemos ver, los que se presentan ante Dios son los hijos de Dios. Y como a Dios Padre no lo ha visto jamás, es decir, ningún ser humano ha visto jamás a Dios, pues entonces no nos queda otra que admitir que los hijos de Dios que se presentaron ante Job son los ángeles. Y como viene en el Salmo 82 y en las palabras de Jesús de Juan 10:34, pues entonces, que dice, vosotros sois dioses, pues entonces no queda otra que pensar que los ángeles son hijos de Dios y son dioses. Usted, como ya le dije en nuestro anterior debate, quiere que la Biblia esté todo machacado, quiere que esté todo ordenado, quiere que sea fácil de entender, pero la Biblia Dios la ha hecho así para que pensemos con la cabeza, para que usemos el cerebro. Luego usted se ha salido de tema totalmente, se ha ido al libro de Ezequiel, capítulo 28, a hablar de Satanás. Y usted me dijo antes de hacer el audio, antes de hacer este debate, que no nos íbamos a ir por la playa de Patos de Asturias, como se dice en España, o irnos por las ramas, como se dice en otros lugares, ¿no? Pero bueno, ya que se ha ido al libro de Ezequiel, pues, y usted dice que ahí se está refiriendo a Satanás, pues déjame decirle que no. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor. Has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. ¿Eso qué significa? Pues que el rey de Tiro, que era una persona, él dijo, yo soy Dios, tal como lo dijo Herodes antes de que lo matase el ángel en el libro de los Hechos. Entonces este señor dijo, yo soy Dios, un pecado que también cometió Faraón, el rey Herodes y también el rey de Tiro. Y dice, estoy sentado en el trono de los dioses, estoy sentado en el trono de los poderosos. Es decir, ese señor, el rey de Tiro, era el más poderoso que había en la tierra, el hombre más poderoso de la tierra. Pero ¿qué pasó con su poder, con su reino, con toda la gloria que estaba teniendo? Y que era el rey, por así decirlo, más poderoso de la tierra, como por ejemplo hoy puede ser Estados Unidos. Pues ese señor cometió el pecado de decir que era igual que Dios. Y eso es algo que Dios no tolera. Y entonces Dios lo bajó del pedestal, pero no se está refiriendo aquí a Satanás por ningún lado. ¿Y por qué no se está refiriendo a Satanás por ningún lado? Porque aquí está en el versículo 2. Dice, no eres más que un hombre. Satanás no es un hombre. Satanás es una criatura de apariencia reptiliana, reptil, que no es un hombre. Satanás no es ningún hombre. Y aquí está diciendo que el rey de Tiro es un hombre. Así que, ¿cómo usted puede decir que en Ezequiel 28 está diciendo que Satanás es un hombre? Y que yo estoy diciendo que Satanás es un dios, o que yo adoro a Satanás, o estas barbaridades que usted está diciendo. Eso es totalmente falso, eso es totalmente mentira. Y si quiere usted y yo podemos tener otro día un debate sobre Ezequiel 28 e Isaías 14, sobre un debate sobre Satanás. Pero ya le acabo de refutar que Satanás no es ningún hombre, y tampoco es un dios, y que el príncipe de Tiro tampoco es un dios, ¿vale? Simplemente se creyó Dios y era el más poderoso de la tierra, y Dios le humilló. Luego ha vuelto a decir sobre el tema del único Dios verdadero, que ya se lo he repetido y no me quiero repetir mucho. Claro que solo hay un único Dios verdadero, porque solo hay un único Dios como Dios Padre. Él es único en su género, no hay nadie como Él, no hay otro como Él, nadie podrá igualarse a Él. Pero Dios Padre tiene muchos dioses menores, como son sus hijos, como ya hemos leído. ¿Y sus hijos quiénes son? Los hombres, como nos dijo Jesús, sus seguidores, Dios Padre los considera sus hijos porque le obedecen, entonces ellos también son dioses. Y los ángeles, los que se presentaron ante Dios, porque dice, los hijos de Dios se presentaron ante Dios
Y los seres humanos sabemos que nunca se han presentado ante Dios porque lo dijo el Señor Jesús, que ningún hombre ha visto a Dios Padre jamás. Entonces, bueno, y ya le voy a refutar también, lo quería dejar para mi último audio, pero bueno, se lo voy a refutar ya que estamos. Que usted dice la mentira de que Dios, o sea, que Moisés no era un Dios para Faraón. Entonces, vamos a ver cómo usted está mintiendo en este momento. Vámonos a Éxodo capítulo 7, versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pues la palabrita Dios es la misma que se refiere a esos ángeles, es la misma que se refiere a Dios Padre, la misma se refiere a Dios Hijo, es la misma que se refiere a nosotros, a los cristianos, a los que Jesús nos llama Dios por obedecerle. Es la misma palabrita, que es la palabrita 430 de la concordancia Strong hebrea, que significa Elohim, dioses. Así que Dios hizo que Moisés fuese un Dios, un poderoso para Faraón. Luego, quiero leerle el Salmo 135 y ya con esto termino porque me estoy excediendo y para que usted me lo responda en su última intervención. Dice así, Salmo 135, 5, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. ¿Me puede decir por qué aquí Dios es mayor que todos los dioses si para Dios los dioses falsos no existen? ¿Me lo podría usted explicar? Y nada, con esto termino mi último audio de refutación y ya vamos con los dos últimos audios de conclusión. Ok, te respondo. Bueno, mencionaste Salmo 135, con eso terminaste tu última refutación y dices que, bueno, tratas de dejar la impresión de que hay otros dioses porque la Biblia dice que Dios es superior al resto de los dioses o que reina en medio de los dioses. Precisamente lo que está confirmando esa escritura es que el Dios verdadero es el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Salmo 135 está demostrando que Dios reina sobre todos los dioses falsos. Dios reina sobre todos los ídolos. Porque los dioses de las naciones son ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos. Entonces cuando la Biblia está hablando, cuando la Biblia usa ese lenguaje, Dios reina sobre todos los dioses, no se refiere a que existen muchos dioses, mejor dicho, que existan otros dioses fuera del Dios verdadero. Tampoco demuestra que los ángeles son dioses. Lo único que demuestra es que Dios es el único verdadero y el resto de los dioses falsos, de los ídolos, son falsas divinidades. Ese Salmo 135 confirma que solamente hay un único Dios verdadero y que el resto de dioses son falsos. Así que tu argumento queda refutado. ¿Qué más? Bueno, mencionaste otra vez el argumento de Moisés. ¿Verdad? Pero se te olvida que la escritura, cuando dice te he puesto por Elohim delante de Faraón, se está refiriendo a que Dios puso a Moisés como un juez, como un rey, como un gobernante, que lo puso en un puesto de autoridad superior a la autoridad del faraón. Elohim en el contexto de juez, rey, sacerdote, en el contexto de autoridad, pluralidad de majestad, más no pluralidad de divinidad. Así que otra vez vuelves a quedar refutado con el argumento de Moisés. Ahora, acabas de refutar, se está grabando, acabas de refutar tu doctrina. Acabas de destruir tu propia doctrina, mi querido amigo Enrique de la Rosa. ¿Por qué? Porque dijiste, y está grabado, Satanás no es un dios. Acabas de demostrar que los ángeles no son dioses. Acabas de destruir tu propia doctrina, porque Satanás es un ángel de luz. Y si Satanás no es un dios, entonces los ángeles no son dioses. Acabas de destruir tu propia doctrina. Acabas de entregar el debate. Acabas de reconocer que los ángeles no son dioses, porque si Satanás no es un dios, entonces los ángeles no son dioses porque Satanás es un ángel de luz. Así que quedaste refutado otra vez. Con todo respeto, mi querido amigo Enrique de la Rosa. Bueno, mencionaste el ejemplo del rey Herodes. Otra vez te autorrefutas, porque precisamente el caso de Herodes demuestra que los hombres no somos dioses, porque Dios
mató a Herodes por creerse un dios. Así que eso demuestra que los hombres no somos dioses. Eso demuestra que los ángeles tampoco son dioses. ¿Por qué? Porque tú mismo estás reconociendo que Satanás no es Dios y Satanás es un ángel de luz. Y si Satanás no es un dios, entonces los ángeles no son dioses porque Satanás es un ángel de luz. Así que queda refutado otra vez. Ahora, tocante a Ezequiel 28, se te olvida que las profecías están mimetizadas. En Isaías 53, cuando la palabra de Dios profetiza el martirio de Jesucristo, está hablando de Israel en el inicio. Mi siervo Israel, y después empieza a profetizar sobre Cristo. Entonces, el hecho de que las profecías estén mezcladas no quiere decir que esa escritura no habla de Satanás. Ahí claramente dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El príncipe de Tiro no estuvo en el huerto del Edén. ¿Quién estuvo en el huerto del Edén? Satanás. Entonces sí está hablando de Satanás. Ahí quedas refutado otra vez. Ahora, qué bueno que mencionaste Ezequiel 28 porque se me olvidó mandarte este pacatazo. Ezequiel 28:11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile así. Y dile, así ha dicho Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí está hablando de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. El príncipe de Tiro no estuvo aquí. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Bla, 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 esto ya lo leí hace rato. Bueno, voy a irme más para abajo. Creo que va a estar... dame un segundito. Dice, tú que te crees Dios, mas como un hombre morirás. ¿Sí? Descenderás al sepulcro y como un hombre morirás. Entonces, la escritura nos demuestra que los ángeles no son dioses. Las demuestra que solo hay un Dios verdadero. Y cuando Satanás osó levantarse como un Dios, Dios lo echó del cielo a la tierra. Cuando Herodes se creyó un Dios, Dios lo mató. ¿Sí? Entonces, ese argumento que usas sobre Ezequiel 28 ya está refutado porque ya te demostró la palabra de Dios que sí se refiere a Satanás porque menciona el versículo 13. Porque en el versículo 13 menciona el huerto del Edén. Y el príncipe de Tiro no estuvo en el huerto del Edén. El que estuvo en el huerto del Edén fue Satanás. Y no me has respondido mi pregunta. ¿Satanás es tu Dios? ¿Sí o no? Porque si los ángeles son dioses, Satanás es tu Dios. Y si Satanás no es tu Dios, entonces los ángeles no son dioses. Repito, perdón. Si los ángeles son dioses, Satanás es tu Dios. Y si tú dices, no, Satanás no es mi Dios, entonces los ángeles no son dioses, porque Satanás es un ángel de luz. Así que respóndeme esa pregunta con todo respeto, mi querido amigo Enrique de la Rosa. Te lo digo con respeto, ¿eh? La risa no es para ofenderte, sino porque simplemente pues se me hacen un poco graciosos tus argumentos. Bueno, pues no quiero ser muy, ¿cómo se dice? Muy enfadoso, muy cansado, ¿no? Pero bueno, te recuerdo que no me has podido refutar Éxodo 24. No tendrás otros dioses fuera de mí, ni siquiera lo has tocado. Yo creo que se va a acabar el debate y vas a ignorar ese argumento porque no lo puedes refutar. No pudiste refutar el argumento de la eternidad. Si los ángeles no son eternos, no son dioses. No pudiste refutar el argumento del culto. Si los ángeles no reciben culto, no son dioses, tampoco lo has podido refutar. Es más, ni siquiera lo mencionaste. Ahora, dices que Cristo es un Dios menor. Con todo respeto, estás completamente equivocado. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:9, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Este es el verdadero Dios, perdón, y la vida eterna. Ahí no dice que sea un Dios menor, así que ahí estás otra vez completamente refutado. Y bueno, dijiste que Cristo es el jefe de los ángeles. ¿De dónde te sacaste eso, con todo respeto? ¿De primera de Tito 2:9, de Enrique de la Rosa 5:1, o de dónde lo sacaste? Cristo no es ningún jefe de los ángeles. Cristo es Dios. Número 2, no pudiste refutar que los ángeles son espíritus ministradores. Hebreos capítulo 1 demuestra que los ángeles son espíritus ministradores, no son divinidades, no son dioses, son espíritus ministradores.
No lo pudiste refutar. No pudiste refutar que los ángeles adoran a Cristo. No pudiste refutar que la Biblia dice, pero dice, de los ángeles, a los ángeles los hizo espíritus ministradores, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. No puedes refutar eso. Los ángeles son espíritus ministradores, no son dioses poderosos, como usted lo dice o lo afirma de manera falaz. Vuelvo y repito, ninguno de los, creo que son 7 u 8 argumentos, pruebas bíblicas que les puse desde mi primer audio, usted ha podido refutar, ni lo podrá hacer. Y bueno, espero su audio final. Que Dios le bendiga. Bueno, aquí viene mi última intervención en el debate de hoy. Le perdono su risa, yo me imagino que no es porque se quiere reír de mí, sino porque se ha emocionado demasiado. Pero se la perdono, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar a refutarle por la palabra juez, ¿no? Que dice que los ángeles son jueces. Pues bien, vayámonos al Antiguo Testamento, a un versículo donde aparezca la palabra juez, y esa palabrita es la 8199 de la concordancia hebrea, que significa, o sea, que se pronuncia shafat, que significa juzgar o castigar, tal. ¿Me puede decir en la palabra ángel, que es malak en hebreo, o ángel en griego, que es ángelos, dónde aparece una derivación hacia la palabra juez? No existe, usted se lo está inventando. Además, que vayámonos a Juan 5:22. Juan 5:22. Ya se lo he dicho. El único que es juez, y no los ángeles, es el Señor Jesús. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, el Señor Jesús es el único juez y los ángeles no juzgan. ¿Vale? ¿Está claro? Está claro. Luego, usted está diciendo que Satanás no es un ángel. O sea, que Satanás es un ángel en Job 1. Pero como podemos leer, se presentan los hijos de Dios y Satanás. Pero eso no implica que Satanás sea un hijo de Dios. Eso no implica. Usted tiene la doctrina errada y falsa de que Satanás es un ángel de luz por la mala interpretación que ha hecho de Isaías 14 y Ezequiel 28. Pero Satanás no es un ángel de luz, porque lo dijo Jesús desde el principio, que Satanás era mentiroso, es mentiroso y homicida desde el principio. Es decir, que Dios hizo a Satanás mentiroso y homicida para poner a prueba a toda la humanidad. Es el control de calidad de la humanidad. Es el control de calidad de Adán y Eva. Es el control de calidad del Señor Jesús, que pasó la prueba de Satanás. Es el control de calidad de Job, que también pasó la prueba. Es el control de calidad de la humanidad con la marca de la bestia. Es el control de calidad de los ángeles, que muchos cayeron. Y es el control, por último, de calidad de la humanidad después del milenio, del reino milenial de Cristo, cuando es soltado de nuevo. O sea, que Satanás no es ningún ángel de luz, sino que es un ser reptiliano creado especialmente para poner a prueba a la creación de Dios, incluso a su propio Hijo, que es eterno, que es Jesús, pero cuando era humano. Porque todos tenemos que pasar la prueba, y Jesús pasó la prueba porque Él se hizo semejantes a nosotros. Por lo tanto, Satanás no es ningún ángel de luz y mi Dios no es Satanás. Usted tiene esa doctrina totalmente errada y le reto, escúcheme bien lo que le digo, le reto a un debate sobre el tema de Satanás entre tú y yo, entre usted y yo, con perdón. Luego dice que Jesús no es ningún arcángel o que... No sé a qué se refería con eso, pero Jesús es el arcángel, Jesús es el jefe de los ángeles. Jesús es el que manda sobre los ángeles. ¿Por qué? Pues vayámonos a 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16. Porque el Señor mismo, es decir, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es decir, el único que puede tener voz de arcángel, es decir, de jefe de los ángeles, es el Señor Jesús. Por lo tanto,
nos demuestra que el Señor Jesús es el jefe de los ángeles, tal como sale en Hebreos capítulo 1, versículo 4, tanto superior a los ángeles. Jesús es el jefe de los ángeles. Lo dice Pablo y lo dice el autor de Hebreos. Luego usted dice que no hay otros dioses fuera de mí. O sea, no hay otros dioses falsos fuera de mí. ¿Por qué dice el Señor eso? Que no hay otros dioses fuera de mí. Porque realmente lo que no hay es otros dioses falsos, como ya se le expliqué, Thor, Odín, esos personajillos que dice la gente que son Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la única adoración es al Padre Celestial. Incluso dentro de los dioses menores que tiene Dios, la única adoración es al Padre. Y el único amor supremo que tenemos que dar es al Padre, como nos enseñó Jesús. Luego, usted dice que no, que todos esos dioses falsos que nombra Dios, pues son falsos totalmente, ¿no? Pero entonces, ¿por qué si son falsos totalmente dice Jesús que sus hijos son dioses? Que los hijos de Dios son dioses. ¿Por qué dice eso el Señor Jesús? ¿Es que acaso Jesús nos está llamando dioses falsos? ¿Y por qué dice el Salmo 82, vosotros sois dioses y vosotros sois hijos del Altísimo? Si usted está diciendo que esos hijos son falsos o qué. O sea, ahí está totalmente refutado. Pero bueno, vayámonos a 1 Corintios 8, 5, 6, y ya con esto voy a terminar, ¿vale? Que es las palabras del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo admite, como el Señor Jesús, como el salmista, como el rey David, que hay otros dioses. 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo está diciendo que hay muchos dioses y muchos señores, tanto en el cielo, que son los ángeles, como en la tierra, que son los hijos de Dios que obedecen al Señor Jesús. Es que Pablo lo está diciendo, es el evangelio que está predicando Pablo. Es el evangelio que está predicando el Señor Jesús, es el evangelio que está predicando el rey David. Usted está rechazando el evangelio. Y para demostrarle que sí que existen otros dioses, vámonos a Éxodo 23, versículo 20 y 21. Dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, el Señor, o sea, Dios Padre, le dice a Moisés, oye, que yo te voy a enviar un ángel muy especial, y que mi nombre está en él, es decir, ese ángel se llama como yo. ¿Vale? Y ahora vámonos a Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios, que se llama igual que Dios porque su nombre está en él, iba delante del campamento de Israel, y se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, el ángel del Señor iba guiando al pueblo de Israel. Y fijémonos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién seguía al pueblo de Israel? El ángel del Señor. ¿Quién tiene el mismo nombre de Dios? El ángel del Señor. ¿Y qué dice Pablo? Que ese que los seguía era Jesús. O sea que ese ángel del Señor que dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es Jesús. O sea, son dos dioses. Dios Padre al que hay que adorar y es único, no hay ninguno como Él, es todopoderoso, es irrepetible y nadie podría ser como Él. Y Él no quiere que haya dioses falsos por fuera de Él. Y luego está Dios Hijo, que es un Dios menor, es el ángel del Señor, es nuestro Señor, que va a venir a rescatarnos, es el Mesías de Israel, del linaje del rey David. Es el que ayudó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel todo el tiempo y es el que va a venir a buscarnos. Y es nuestro Señor, el segundo Dios, y es el jefe de los ángeles. Pero como ya nos hemos salido mucho de tema, de todos modos, voy a terminar ya con esto y le voy a decir que le he demostrado que el Señor Jesús es un segundo Dios, es decir, ya tenemos dos dioses, ya no solo uno, como usted dice, y tenemos el Salmo 82, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo, es decir,
todos son hijos de Dios y los hijos de Dios son dioses, es decir, los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles se presentan en Job 1.6 delante de Dios, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, Job 1.6 y Salmo 82 están conectados, simplemente hay que pensar un poquito. Y luego está el Señor Jesús en Juan 10.34, que dice que nosotros somos dioses porque nos ha venido la palabra de Dios, porque le obedecemos, obviamente. Entonces, lo que hay es millones de dioses. Está Dios Padre, Dios Hijo, millones de dioses en el cielo, que son los ángeles, y millones de dioses en la tierra, que son los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos, solamente los que obedecen al Señor Jesús. Y todos esos son los que van a vivir en la Jerusalén celestial. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por su tiempo. Y aunque usted me está diciendo que es solo un audio, yo puedo enviar todos los audios que quiera hasta que diga que paso palabra, porque lo quiero hacer así ordenado. Usted también lo puede hacer ordenado mientras no diga paso palabra. Estas son las reglas y usted lo sabe. Así que con este último audio me despido para pasar palabra, para decir fin de debate. Muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado este debate. Muchísimas gracias también a ti, Isaac, a pesar de que te has reído, a pesar que me has dicho que digo falacias, a pesar que has intentado decirme que yo adoro a Satanás o mi Dios es Satanás. A pesar de esas cosas, quiero decirte que no pasa nada, que te perdono y que te reto a un debate sobre Satanás si quieres, otro día, el mes que viene, cuando tú quieras. Y de verdad, gracias a todos por haber escuchado este audio, este debate, que podáis elegir lo bueno, rechazar lo malo, como el apóstol Pablo, y que sepáis elegir la verdad, escuchando ambas partes. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos ustedes. Amén.